Bueno, ahora sí, amigos, vamos a arrancar ahí. Bueno, disculpen que me demoré porque estaba con mi usuario personal y no me di cuenta hasta que empecé a ver amigos del ciclismo que se conectaban y digo, me parece que estoy mal. Y vi ahí que estaba con Gus Magnífico, mi usuario personal. Bueno, arrancamos con lo que es incendio desde cero. Vamos a empezar por qué es lo que hace un sistema de detección de incendios convencional. Lo que buscamos siempre es la alerta lo más temprana posible. ¿Qué es esto? Apenas haya un indicio de que puede llegar a haber una situación de incendio, dar un aviso a un panel de alarma para que éste dé un aviso a una sirena o a algún medio de comunicación para tomar acciones. Eso es básicamente lo que hace un sistema de detección de incendio. Ahora, ¿cómo lo hace y cuál es la diferencia por ahí con los sistemas de alarma de robo? Ahí es donde vamos a meternos un poquito. Entonces, el sistema de detección de incendio que vamos a ver convencional, ¿por qué le decimos convencional? Porque tiene zonas. Parecido a lo que es un sistema de alarmas, que tiramos un cable y en ese cable vamos conectando detectores. En el sistema de incendio es muy similar, solo que bueno, hay algunas particularidades. El cableado es de 2 hilos y por esos 2 hilos van a ir, o 2 cables, van a ir la alimentación y también nos va a retornar la condición de alarma. Esto es bastante diferente de un sistema de alarma de robo donde tenemos 2 cablecitos que alimentan un detector PIR, por ejemplo, y 2 cablecitos que nos traen la señal de alarma. Acá lo hacemos todo con un juego de cables. Ahora bien, un par de conductores. Estos conductores, ¿cómo son? Y son bastante más resistentes mecánicamente, son ignífugos, son de color rojo y tienen 2 conductores de 1.35 milímetros y tienen una malla para evitar algún tipo de interferencia. Esto es como vienen lo que se usa en incendio. ¿Qué vamos a hacer en incendio? Bueno, vamos a tener como corazón del sistema un panel de alarma. El panel de alarma constructivamente por ahí es bastante robusto, tiene que ser muy sencillo de operar. Tengan en cuenta que por ahí en una casa un panel de alarmas lo tenemos y lo operamos con el celular, y acá puede ser operado, por ejemplo, por un guardia en una garita. Ese guardia a veces ingresa y a los 2 meses renuncia y viene uno nuevo, entonces hay rotación de personal, tiene que ser algo muy sencillo de usar. Otra particularidad importante de los sistemas de incendio es que nosotros acá no estamos protegiendo principalmente activos, cosas. Cuando nosotros diseñamos un sistema de robo, un sistema para evitar un robo, lo que estamos tratando de evitar es que nos roben, que también, actualmente también estamos tratando de evitar, no sé, que nos golpeen, que nos maten, pero lo básico, cuando uno, por ejemplo, no está en la propiedad, que queremos evitar que nos roben. Bueno, al fin del tema estamos protegiendo cosas, pero con un sistema de incendios estamos protegiendo vidas. Entonces tiene que estar todo muy pensado en ese sentido. No puede estar con cosas al azar que, por ejemplo, que alguien no interprete lo que le está presentando el panel. Por eso es que en estos casos son bastante rudimentarios. Si uno lo ve, tienen, si bien hay otros sistemas que pueden presentar un display y demás, pero siempre tenemos que tener como objetivo principal presentar la información de una manera que cualquiera la pueda entender, así sea que haga 2 semanas que está en su puesto, por ejemplo, en una garita de guardia, en una fábrica o en una empresa. O el jefe de seguridad e higiene que tiene en su oficina y la ve una vez cada tantísimo, pero cuando la ve la tiene que interpretar muy claramente. Ese es el objetivo principal de este sistema de detección de incendios. Bueno, arrancamos diciendo, este es el
panel corazón del sistema. Acá vamos a tener internamente una placa principal que vemos ahí de color verde, y la de color cremita es la fuente de alimentación. Todo está pensado en función de la confiabilidad del sistema. Como les digo, no podemos dejar cosas al azar. Entonces uno va a ver que la fuente no es una fuentecita que yo compro para ahí. Es una fuente especial, sale con una serie de tensiones. Vamos a ver acá, esta fuente no es una fuentecita cualquiera, tiene protecciones, tiene fusibles, cada zona tiene fusibles, cada zona tiene un relé robusto también. Son dispositivos que están pensados siempre con el objetivo de la confiabilidad, que no estemos con algo que pueda fallar, o si podemos minimizar esa situación de falla, es lo que tenemos que hacer. En el panel de alarma a su vez van a ir dos baterías. Cuando yo les comentaba que eran 2 hilos, a diferencia de los paneles de robo, en incendio se maneja todo con 24 volts. Históricamente fue 24 volts, sigue siendo 24 volts. Y entonces, claro, las baterías estándar que vamos a conseguir en el mercado son de 12 volts. ¿Qué hacemos? Ponemos 2 baterías en serie. Lo mismo que en un camión que anda con 24 volts y le ponen 2 baterías en serie. Acá vamos a poner 2 baterías en serie. Van a ser un poquito más chiquitas y nos van a dar autonomía en el sistema. Súper importante, no es un opcional, es algo que tenemos que poner. Las baterías para que el sistema siga funcionando en caso de robo. El cableado, vamos a tener, en este caso es un panel de 8 zonas, vamos a tener ahí los 8 LED, y el panel nos va a diferenciar, y esto es muy importante, si la situación es de alarma, incendio, o si la situación es de falla. ¿Por qué? En un sistema de intrusión o robo, nosotros pensamos que si hay un cable que se cortó, lo están saboteando y disparamos la sirena, llamamos a los celulares, a la central de monitoreo, hacemos todo lo que haya que hacer para dar aviso en esa situación. En el caso de los sistemas de incendio, no podemos evacuar todo un edificio porque un cablecito se desconectó. Como el sistema tiene la particularidad de poder diferenciar si la condición es de fallo de supervisión o de fallo o de alarma, entonces nos los diferencia y nos los marca con una luz diferente, no hace sonar la alarma, y quien opera el sistema va y verifica en esa zona donde puede estar el cable, con un cortocircuito o con un circuito abierto. Para esto, ¿qué es lo que se hace? Tenemos la zona, y de la zona vamos a tener un cableado. Ahí van a ir en paralelo todos los detectores, y al final, como en un sistema de antirrobo, vamos a poner una resistencia de final de línea, que es la que va a ser la supervisión de toda esa línea. Digamos, están corriendo ahí esos 24 volts, y con esa resistencia podemos diferenciar si es una situación de incendio o si es una situación de circuito abierto o una situación de cortocircuito. Incendio, prende el LED rojo y nos dice alarma incendio. Cualquiera de las dos otras situaciones son supervisión, no dispara la sirena y nos avisa ahí con una luz amarilla para que llamemos al técnico y revisemos la línea. En una línea de incendio vamos a poder poner muchos detectores. Los detectores, en este caso acá vemos uno, que es un detector de humo. Normalmente vamos a tener en un sistema de incendio 2 o 3 tipos de detectores normalmente. Detectores de humo, detectores de temperatura y también detectores combinados, que combinan las dos situaciones, la de humo y la de temperatura. ¿Por qué de temperatura? Por ejemplo, si tenemos una cocina donde usualmente hay humo, donde podemos poner un churrasco y hay humo, vamos a pensar en ese lugar en una detección por temperatura y no por humo. Y se dan un montón de otras situaciones donde el humo puede ser algo normal, pero no significa condición de incendio. Nosotros
Siempre acá tenemos que pensar en la detección lo más temprana posible, pero a la vez lo más certera posible. Entonces, para esos casos, vamos a poner un detector que tiene un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura puede ser fijado. Si llego a 60-65 grados, condición de alarma. O puede ser de gradiente de temperatura. Si la temperatura sube más de tantos grados en tanto tiempo, voy a generar la condición de alarma. ¿Cuánto cubre un detector de humo? Los detectores de humo cubren aproximadamente unos 4,5 metros a la redonda. Hay una norma, lo tenemos en todos los productos en la página. Bueno, siempre me olvido de arrancar diciendo esto, rgseguridad.com, van a ver la página. Y ahí van a ponen incendio nada más, si quieren. Y ahí van a ver los paneles, los detectores, todo, con los precios, con el stock, con toda la historieta. Y van a ver que en todos tienen descargas y ahí van a ver la norma que aplica en Argentina. La que aplicamos en Argentina es la misma norma que se aplica en Estados Unidos, que se llama NFPA 72. Esta norma, van a ver que en la página creo que tenemos la 2016, que es la última que está disponible y libre en castellano, no cambia tanto. Y ahí van a ver una serie de consideraciones. Estas consideraciones, no se vuelvan locos, tienen 1000 consideraciones, desde cómo escucha el oído una sirena que esté atrás, adelante, cuánto tarda en llegar el sonido, cuántos dB, bueno, no, se van a volver locos. Pero, como regla general, 4,5 metros a la redonda con un detector. Pero tenemos algunas situaciones particulares. ¿Cómo funciona el detector de humo? Tiene acá dentro una cámara que cuando se llena de humo, no me voy a poner a explicar el detalle técnico, pero lo tenemos en algunos webinars que dimos un poquito más detallados, de 2 horas y pico. Cuando se llena esta cámara de humo, ahí se genera la condición de alarma. Ahora ustedes dirán, pongo el detector acá en el techo y tengo que esperar que el humo venga de acá abajo. ¿Qué pasa si el humo viene acá al costado? Bueno, va a subir el humo, se va a llenar el techo, va a bajar y ahí va a penetrar en la cámara del detector y se va a dar la condición de alarma. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y qué pasa si el detector está muy lejos? Bueno, por eso es que 4,5 metros a la redonda es lo considerado suficientemente veloz para generar esa condición de alarma en el tiempo que la norma lo prevé. Ahora bien, si por ejemplo tengo una viga que sobresale para abajo 30 centímetros, ya no puedo considerar que el humo va a pasar toda esa viga. Entonces tengo que considerar que eso es como un ambiente cerrado. Lo mismo si por supuesto hay un ambiente cerrado. No puedo considerar, no, la puerta está siempre abierta. Como les digo, siempre tenemos que pensar en la confiabilidad del sistema, en la velocidad, en la generación de la alarma. Por tanto, no podemos dar por sentado que una puerta está siempre abierta. No. Entonces, si tenemos ambientes independientes, un detector en cada uno de esos ambientes. Si tenemos un ambiente grande con vigas, vamos a tener que considerar, si esas vigas son de 30 centímetros o más, vamos a tener que considerar esos cuadrados que haya entre vigas como ambientes independientes también. Hay otra serie de consideraciones, si el techo está inclinado, si el techo es muy alto. Todo esto que estoy dando es para lo estándar. Como siempre les decimos, si ustedes tienen un proyecto, no me quiero detener en esto porque estamos hablando de una situación de un vivo donde hablamos desde cero, entonces no quiero llegar a lo que sería unas situaciones especiales con un tinglado donde tenemos que poner otro tipo de detectores, barreras por ejemplo, que van de una punta a la otra con unos infrarrojos y se corta, generan condición de alarma. Todo eso, situaciones que se den fuera de los estándares, lo que vamos a ver acá es lo que puede ir para, no sé, un supermercado chino, para una oficina con 6, 7, 8, 10 oficinas dentro de la empresa, para lo que podemos poner en una pequeña pyme, pero no un galpón
o una serie de galpones, ahí ya les digo, comuníquense con nosotros, ventas@rgseguridad.com, y nosotros le damos, nos mandan ahí un croquis, lo analizamos bien, lo vemos y le decimos, mira, acá tendría que poner esto o lo otro. Pero bueno, para que ustedes tengan esta idea. Bien, hablamos de todo lo que es detectores. Ahora tenemos otro tipo de elementos que le vamos a llamar de iniciación. Los detectores son elementos de iniciación. Tenemos el panel del lado izquierdo, para esquematizarlo tenemos los elementos de iniciación que vimos, detectores de humo, de temperatura, de combinados. Vamos a ver también otros elementos de iniciación que son los avisadores manuales. Avisadores manuales vienen de varios tipos, rompa el vidrio, jale. Siempre tratamos de que todo es de color rojo como una indicación universal para lo que es incendios. Y estos avisadores van a ir también en la misma línea de la zona, y lo que van a hacer es, en el caso que una persona vea la condición de incendio, pero el detector todavía no la haya detectado, tira de la palanca y da aviso al resto de la gente. Entonces, sí hay algunas reglas para poner estos detectores, por ejemplo, en todas las salidas, porque, a ver, si yo estoy en el medio de una oficina y tengo y lo primero que voy a buscar en una condición de incendio es por dónde salgo. Entonces, antes de salir, tiro de la palanca, doy aviso para que se evacúe el edificio. Hago acá un pequeño paréntesis. Tengamos en cuenta que en Argentina el año pasado, la estadística creo que es del 2021, hubo 90.000 llamadas a los departamentos de bomberos de todo el país por situaciones de incendio. No es algo que no pasa, no es algo casi nunca, no. Pasa mucho, muchísimo. Muchas veces los bomberos llegan a tiempo, muchas veces no llegan a tiempo, pero lo importante es que nadie muera en esta situación, o que si se da la situación podamos salvar también, además de vidas, la mayor cantidad de bienes posibles. Por eso es todas estas consideraciones. El avisador lo vamos a poner en todas las salidas. Usualmente lo vamos a ver como los elementos que siguen, que son los de aviso. Lo vamos a poner a la línea, y también si tenemos, por ejemplo, un pasillo muy largo, para lograr la detección lo más rápida posible, también vamos a poner cada 20 metros un avisador, de forma que en lugar de esperar a que lleguemos hasta esa puerta para jalar del detector del avisador manual, lo podamos hacer en el camino. Bueno, esto es ayudar a esa detección lo más temprana posible. Entonces hablamos, de este lado tenemos los elementos de iniciación, tenemos el panel de alarma como corazón del sistema en el medio. Como dijimos, todo lo cableamos con un cable de 2 conductores de 1.35 milímetros, con una pantalla, ignífugos, con una vaina roja normalmente. Y del otro lado tenemos los elementos de aviso. ¿Qué elementos de aviso vamos a utilizar? Vamos a utilizar sirenas, por ejemplo, esta que tiene un estrobo, o esta que no tiene estrobo, de acuerdo a lo que nos soliciten. Siempre el estrobo es una ayuda. Si hay gente, por ejemplo, con problemas auditivos, el estrobo da una ayuda. Si se corta la luz, el estrobo nos puede indicar hacia dónde tenemos que ir, y normalmente es una situación, una de las principales situaciones por las que hay incendios es fallas eléctricas. Con lo cual es muy común que el corte de luz venga junto con el incendio, o por lo menos si hay un incendio es muy probable, al ser la condición de la situación de cortocircuito o de algún fallo eléctrico, que no haya luz. Entonces el estrobo es una indicación también de hacia dónde tenemos que dirigirnos en el caso de incendio. Voy a ir un pasito para atrás porque ahora que lo estoy viendo acá me olvidé. Todo lo que dijimos sobre las líneas de los detectores, no conectamos a los detectores directos, conectamos a una base. Esta base
El detector se va a conectar ahí con medio giro. ¿Para qué o por qué motivo tenemos base? Normalmente la norma exige que una vez por año todos los detectores se limpien. ¿Cómo se limpian? Nosotros tenemos ahí unos aerosoles de aire seco que van a limpiar la cámara del detector. Barrer un poquito de polvo en el ambiente van a hacer que durante todo el año se vayan ensuciando estos detectores. Si nosotros tuviésemos que que limpiar los detectores conectados a su base, o por lo menos si no tuviésemos una base de las cuales desconectarlos, bueno, sería bastante más incómodo. En cambio, con esto voy, le doy medio giro, saco 10 detectores, bajo de la escalera, limpio los 10 detectores y después los vuelvo a poner, incluso no importa en qué lugar, porque todos los detectores son iguales, salvo que en algún punto tengamos, por ejemplo en la cocina, un detector de temperatura, vamos a tener que tener el recaudo, pero son bastante diferentes, con lo cual no hay problema. Estas bases son las que nosotros vamos a murar al techo para fijarla, y el detector simplemente con medio giro. También otra cosa buena de tener la base es que si estamos en una obra que se está construyendo, una obra húmeda, podemos cablear todas las bases y no poner los detectores para que no se ensucien durante la obra. Esto es una práctica bastante habitual para no arrancar con un sistema que ya esté sucio desde el vamos. Las sirenas en los sistemas de incendio también son supervisadas las líneas de sirenas. También vamos a utilizar el cable de 2x1 35 milímetros para cablear todas las sirenas. Esto, bueno, nada, nos facilita. Lo único que tenemos que considerar es ese cable que viene por metro o por un rollo de 300 metros. Es bastante, no lo excluyan dentro de lo que es el costo del sistema, porque es un cable bastante caro, pero es lo que va y lo que recomendamos. Más allá de que pueden tirar un UTP y anda, sí anda, pero no es lo recomendable desde el punto de vista mecánico. Se puede cortar un cable. El cable de 2x1 35 que se usa normalmente es multifilamento, es un cable que es mucho más difícil que se corte. Van a ver que todos los conectores son bastante robustos, no son como un balón, por ejemplo, que ponemos ahí un cablecito y que se mueve un poquito y se puede llegar a cortar. Acá van a ver borneras bastante robustas, no solo en los detectores, no solo en la sirena, sino como vimos en los detectores y también en el panel de alarmas. Después tenemos un montón de otros elementos. Por ejemplo, hay lugares donde el detector va a quedar en una oficina que esté siempre cerrada, entonces no sabemos si hay una condición de alarma, dónde ocurrió esa condición de alarma, porque por ahí tenemos un hotel que tiene, no sé, un pasillo con 10 habitaciones. Y pusimos un sistema como este convencional con un montón de detectores, todos dicen zona 1. El piso 1 es zona 1, el piso 2 zona 2 y así. ¿Dónde fue? Bueno, tenemos unos dispositivos que es una base con un LED que va en paralelo con el detector, y si ese detector se alarmó, prende ese LED solamente. Entonces, si vamos en el pasillo corriendo, podemos ver cuál es la habitación y tiramos abajo esa puerta, por ejemplo. O no la tiramos abajo, golpeamos porque por ahí es alguien que está fumando adentro y generó una falsa alarma. Esto ténganlo en cuenta. Luego, el aviso. El aviso, hasta ahora hablamos de todos avisos del tipo local. Una sirena que se enciende, una luz que se enciende en el panel de alarmas o en el panel de incendios, pero no hablamos de avisos remotos. Podemos conectarle, no vienen normalmente en las centrales de incendio elementos de conexión a internet o a línea telefónica ni nada. Lo que podemos hacer es las salidas que nos presenta el sistema, que usualmente son la de alarma y también la de falla. Ojo, la de falla es importante porque si es un lugar donde nosotros no hay una persona que se encargue de ver habitualmente el sistema y tenemos una lucecita amarilla que está prendiendo por ahí, donde tenemos el panel de alarma, que es un lugar, no sé,
un archivo cerrado. Bueno, el hecho de tener esa condición de alarma como salida es como si fuese una salida programable, digamos, pero que lo que manda es la condición de fallo de supervisión y tenemos la de alarma. Bueno, esas dos las podemos conectar, por ejemplo, un modulito de transmisión vía Wi-Fi y tenerlo como una comunicación adicional para aquellos casos en que no haya una persona en el lugar mirando el panel, o por si esta situación es muy común en cualquier pyme que no haya un sereno 24 horas y si queremos tener aviso lo podemos conectar ahí. Por supuesto que también lo podemos conectar esa salida al sistema de alarmas que tenemos. Si el lugar tuviese un sistema de alarma de robo instalado, lo podemos conectar ahí para que dé aviso a través del propio app del panel de alarma y no tengamos que tener dos sistemas, uno para el de incendio y otro para el de alarma. Pero sí, por supuesto, lo tenemos que tener en una zona bien identificada para que cuando nos llegue la señal nos llegue que es incendio y no pensemos que es un PIR del fondo que viene en falla, por ejemplo. Bueno, vamos a resumir porque nos queda ahí poco tiempo. Los sistemas de detección de incendios tienen un corazón, es el panel o la central de incendios. Normalmente vienen en 4, en 8, en 16 zonas y también eventualmente en 2 zonas. Nosotros también tenemos de 2 zonas para lugares pequeños. Podemos poner muchos detectores en una zona, pero lo que no es recomendable es poner, por ejemplo, no sé, 3 oficinas más una cocina más en una zona. No lo recomendamos para poder tener la mejor individualización en el caso que se dé la condición de incendios. Dentro de, como les dijimos, en el lado izquierdo tenemos los elementos de iniciación, que pueden ser detectores de humo, de temperatura, combinados, pueden ser también barreras de humo en el caso de los depósitos o tinglados grandes, donde se usan barreras de humo. Podemos tener entradas para otro tipo de detección, pérdida de gas, monóxido de carbono y demás, también podríamos tener alguna entrada para eso. Después tenemos los elementos de aviso, que son sirenas, pueden ser con o sin estrobo, y recomendamos siempre ponerlas en las salidas y con estrobo porque van a tener ahí un aviso, no solo auditivo, sino que nos indique la posición por la que tenemos que salir, porque tengan en cuenta que una de las principales situaciones que generan incendios son fallos eléctricos, con lo cual es muy probable que en el caso que haya una condición de incendio no tengamos energía eléctrica y además en tal caso una de las primeras cosas que hacen los bomberos si llegan al lugar es cortar la energía para evitar que tener algún problema, por ejemplo cuando tienen que tirar agua. Bueno, esto es todo por lo que es hoy detección de incendios convencional desde cero. Tenemos en la página un webinar completo de unas 2 horas y pico donde se detalla bien cómo es la conexión y demás. Si hay interés podemos hacer un curso presencial. Hicimos un par la semana pasada, hicimos de Hikvision, hicimos de video también del 11. Queremos hacer uno en julio sobre, bueno, podría ser cerraduras electrónicas o podría ser también detección de incendios, pero bueno, ahí si quieren nos comentan y nos dicen de cuál les interesaría en el caso que puedan acercarse a la oficina de Martínez, donde hacemos normalmente las capacitaciones presenciales. Bueno, los dejo, los espero la semana que viene. Vamos a hacer un webinar seguramente. Todavía no lo posteamos, estamos viendo ahí si llegamos con algunos productos para poder hacer un webinar de cerraduras para oficinas con Bluetooth, Wi-Fi, con app, con gateway y toda la historia. Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos. Cualquier cosa que tengan algún proyecto de incendios, nos quieren escribir ventas@RG Seguridad. Ahí yo recibo los mails, usualmente los puedo derivar con algún vendedor o eventualmente también me meto en el medio para ayudar. Sistema de aspersores independientes, bueno, aspersores no, será rociadores.
Sí, pero son otros, son otros paneles. Ahí me pregunta Augusto Tonela, los sistemas con rociadores, sí se conectan con este tipo de paneles. Bueno, no son este tipo de paneles. Hay paneles especiales que detectan cruzado para disparar un sistema de rociadores. Ojo, también lo que es el sistema de rociadores no lo vendemos, no hacemos nada de eso, pero la detección también se da porque tienen una ampolla, que esa ampolla, hay agua a presión adentro de la cañería, y esa ampolla, cuando llega a una determinada temperatura por calor, explota y ahí empieza a liberarse el sistema en todos los rociadores. Bueno, muy bien. Los espero entonces la semana que viene. Esténse atentos para que vamos a postear algo. Y si tienen algunas ganas de algún curso presencial, nos comentan, nos mandan a ventas@rgseguridad o nos comentan acá y lo preparamos. Saludos a todos.